Bueno, hermanos queridos, la fuente de la bendición titulé la prédica. Y en la fuente de la bendición quiero hablar con ustedes del capítulo 1 del libro de Efesios. Dice las bendiciones espirituales en Cristo. Voy a leer ininterrumpidamente hasta el versículo 10 y esto es lo que vamos a desarrollar porque nosotros escuchamos mucho que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos, bendiciones, familia. Y siempre damos esa palabra de bendición y esto en el ambiente cristiano se utiliza mucho. Pero ¿de dónde se genera esta bendición y cuál es la fuente de esa bendición? ¿Cuál es la fuente de dónde nosotros le decimos a ese hermano deseamos la bendición de Dios para él? ¿Cuál es esa fuente? Entonces, por medio de este capítulo 1 de Efesios, vamos a ver cuál es la fuente de esa bendición. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Bueno, esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso, capital de la provincia romana en Asia, actualmente es la Turquía. La carta fue escrita por Pablo. Pablo escribió esto en prisión, probablemente entre el año 60 y 62 después de Cristo. Hace referencia a esta carta con los filipenses, que es lo que habíamos estudiado, tiene muy parecido a Filipenses con Éfesos, y también con los colosenses y Filemón. Estas cartas las escribió Pablo en prisión. Ahora, ¿dónde inicia la iglesia de Éfesos? Para contextualizar lo que estábamos leyendo. La iglesia de Éfesos inicia en Hechos capítulo 19, 1 al 7. Es demasiado importante y contundente este pasaje que no quiero pasar por pasarlo porque debemos de entender de dónde radica esa fuente de bendición. Entonces, tenemos que abrir paralelamente nuestras Biblias en Hechos capítulo 19. Puedes dejar tu marcador en Efesios 1 y vamos a Hechos capítulo 19. Y ahí voy a leer 1 al 7. Aconteció, entre tanto, Apolos estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Es evidente, mis queridos hermanos, que estos hombres no tenían un entendimiento. Eso es importante. No tenían un entendimiento por completo de la fe cristiana, por la respuesta que ellos dieron a la pregunta de Pablo.
Pablo, dice la escritura en el capítulo 19, que halló a ciertos discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Halló a ciertos aprendices, aquellos que estaban aprendiendo, eran seguidores. Y les da esta pregunta, si habían recibido el Espíritu Santo. Esto refleja una incertidumbre, porque ellos decían, no conocemos el Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a su condición espiritual, estos hombres estaban todavía carentes de la salvación. No pueden, estos hombres, por más que hay varias personas que dicen, eran salvos pero no habían recibido el Espíritu Santo. Es un error, porque el Espíritu Santo es la gente principal. El Padre, el Hijo y el Espíritu, trabajando coordinadamente, son fundamentales en la salvación. El Padre, por medio de la gracia divina y su gracia soberana, es aquel que llama al pecador. El Espíritu Santo hace su obra convenciéndote de tu pecado para que haya un arrepentimiento. Y creer en el Señor Jesucristo es la fe puesta en Cristo. Entonces, coordinadamente trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu en la salvación del creyente. Entonces, si una persona enseña de que ya eran creyentes, pero le faltaba al Espíritu Santo, no está bien. Otras enseñanzas también dicen que todavía no habían recibido el Espíritu Santo y manifiestan que el Espíritu Santo es por medio de recibir los dones del Espíritu, la activación de los dones espirituales. Pero mi pregunta nomás es mucho más allá de eso, para hacer un análisis serio con ustedes, es: no escucharon del Espíritu Santo, no conocían al Espíritu Santo, entonces no podría haber una salvación. Todavía estaban en sus pecados. Cuando Pablo va a ellos y utiliza la expresión de la imposición de las manos, Pablo fue a enseñarles a ellos que la salvación era por medio de Jesús. Lógicamente, acá en el capítulo 19 no relata esas cuestiones, pero al preguntarle a ellos si habían recibido, Pablo enseña que la salvación era por creer en Cristo. E incluso cuando hace alusión al bautismo de Juan, habla de que Juan abrió el camino del Señor. ¿Por medio de qué? De preparar el camino para poder llegar a Cristo. ¿Cómo un hombre llega a Cristo? Por medio del arrepentimiento. Al arrepentirse de su pecado, todo va cambiando en ese hombre, y empieza a creer en este nombre que es dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos, que es en el Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y solamente hay un camino, una verdad y una vida, y ese camino es Cristo. Pablo, en su tercer viaje misionero, pastoreó la congregación de Éfeso por 3 años aproximadamente. Luego partió, y Timoteo fue el que quedó a pastorear 1 año y medio, principalmente para contrarrestar falsas enseñanzas aquí contra los efesios. Por ejemplo, hombres influyentes, Himeneo y Alejandro, estaban en Éfeso, se infiltraban falsos maestros, estaba llena de fábulas, falsas doctrinas asiáticas, ejemplos, yoga, filosofías contrarias a la palabra de Dios. Entonces, esta carta es muy interesante en cuanto a lo que es la teología. Es directa, no confusa. Hay algunos textos que merecen análisis en esta carta. Por ejemplo, justamente el 2:8, la salvación, la fe, es un don. Conocidos pasajes, por ejemplo, también en el 4:5, por ejemplo, se refiere al bautismo en agua, a expresar la fe. La cautividad, 4:8, llevó cautivo la cautividad, por ejemplo. Y todo esto es importante estudiar. Por eso decía que es demasiado interesante este libro en cuanto a lo que expresa la teología. ¿Y qué es la teología? El estudio del conocimiento de Dios, de la Biblia. Entonces, esto más que nada es una introducción para poder irnos otra vez al capítulo 1, porque de ahí radica toda la fuente de bendición.
estos pasajes que leíamos del 1 al 10 describen el plan maestro de Dios. La elección presente, la redención, el futuro, la herencia. También vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Bendito deriva la palabra griega de elogiar, alabar, bendecir. Es hablar bien, es desear lo mejor de Dios para aquellos que bendecimos. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Es una gracia providencial que ha dado a los creyentes. Es una bendición. O sea, cuando vos le estás diciendo a alguien que Dios te bendiga, bendiciones para la familia. Gracias, mi hermano, bendiciones. Igualmente, vos le estás deseando algo lindo, algo bueno, algo elogiable para que Dios obre en su vida. Entonces, no es una palabra más, ni tampoco es algo para quedarte bien con alguien o para guardar un cierto protocolo. No. Esto, si lo haces de corazón, tiene una trascendencia espiritual poderosa, porque vos le estás deseando algo bueno a alguien. No es que vos estás haciendo nomás por un protocolo o por no tener otra palabra de expresión. Entonces vos le decís, igualmente que Dios te bendiga. No, cuando vos lo haces con fe, cuando vos le mirás al rostro al hermano, a la hermana, y le hablas seriamente y le decís que Dios te bendiga, o en un texto, o en una bendición, en una llamada, o de una otra manera, le estás hablando bien, que Dios pueda obrar loablemente sobre su vida, que Dios pueda obrar, diríamos, milagrosamente sobre su vida, que Dios pueda obrar poderosamente sobre su vida, con toda bendición espiritual. La bendición, muchos de nosotros tenemos concepto de que la bendición es terrenal. No, lo terrenal es el resultado de lo celestial. Primeramente lo espiritual. Por eso decía, Dios nos bendijo con toda bendición en los cielos. Fíjate nomás, en los lugares celestiales, en Cristo. Eso está diciendo, o sea, está hablando del ámbito espiritual. Después, eso ya viene por añadidura en cuanto a lo que es lo terrenal. La gracia providencial, la provincia sigue a la obra de la creación en el principio. Es el poder divino que mantiene todas las cosas en su existencia y las gobierna. La gracia lleva a cabo la obra de la redención. Es el poder divino que bendice y salva a los pecadores culpables y depravados del gobierno de Dios sobre la naturaleza y la creación del hombre. La bendición espiritual no te priva de recibir también las bendiciones materiales integrales, como yo le estaba diciendo. Lo celestial es el campo del dominio de Dios, en donde proceden todas las bendiciones. Las bendiciones sobreabundantes de Dios solo pertenecen a los creyentes, quienes son los hijos de Dios, por medio de la fe en Cristo, para que todo lo que Él tiene sea de sus hijos. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente de bendición? Dios es la fuente de bendición. ¿Cuál es la fuente de bendición? Su Hijo, Cristo, su Espíritu. Ahora, todo lo que posee Dios en lo celestial, en lo divino, también te hace partícipe a vos. Y vos me decís, ¿cómo eso de pastor? Sí, por ejemplo, te hace partícipe de su justicia, te hace partícipe de los recursos, te hace partícipe de los privilegios, de la posición y de su poder. Todo es de Él. ¿Pero por qué te bendice? Porque sos un hijo, porque sos una hija. ¿Y qué padre, me pregunto yo que soy papá, no le va a querer bendecir a sus hijos y a sus hijas? Solamente ese sentido metafórico o este ejemplo de ser un papá o de mirar a tu papá o de la posición de que cuando vos seas padre y tengas hijos, lo más cuando un hermano, un amigo, cuando van a ser su hijo, lo más tierno que hay es cuando le recibe a su hijo y le empieza a acariciar y a ver la familia, empieza a crecer. Anteriormente, primeramente era un hombre soltero o una mujer soltera, después se puso de novio, novia, se fueron, se comprometieron, se casaron, y después cuando viene el hijo forman una familia. Y cuando forman esa familia, al mirarle a la criatura, al alzarle, al ver ese gesto, es una ternura, es algo demasiado especial.
Y no solamente un bebé, sino un niño cuando está creciendo, te vas gozando, alegrando, es tu vida, le estás dando el sustento, le estás dando el hogar, la calidez, la familia. Y ese niño, esa niña va creciendo en ese lugar seguro donde está papá y mamá. Es una gran bendición. De esa misma manera gozan de las bendiciones de su papá, de su mamá, de la seguridad. Un niño, cuando está con su papá, es un niño seguro, una niña segura. O cuando está con su mamá, es una niña segura. Cuando la familia está estable, cuando hay seguridad, cuando hay provisión, los hijos crecen en seguridad. Saben de esa seguridad, gozan de esa seguridad. Así también nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos niños. Queremos la leche también, queremos alimentarnos, tenemos hambre, lloramos. Y nuestro papá nos guía a un lugar a recibir el alimento espiritual, la palabra, a recibir también en la comunidad de fe la oración. Y vamos creciendo y vamos madurando y así nos volvemos niños y vamos creciendo. Y así como un padre de familia, una madre de familia se goza con el crecimiento de sus hijos, así también nuestro Padre Celestial se goza de nuestro crecimiento en el Señor. Es un camino espiritual, es una bendición poderosa, es el mejor reflejo que podemos nosotros dar a la familia de la fe, el crecimiento de un hijo espiritual y un hijo carnal. Ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Por eso es que demasiado importante es la familia, demasiado importante. Es contundente los ejemplos y las paradojas que nosotros vemos bíblicamente en cuanto a lo que es la familia espiritual. Así bendice y también todos estos beneficios que nosotros recibimos espiritualmente como hijos también están expuestos. Por ejemplo, acá en el mundo vos ves mucha injusticia, ¿sí o no? O en el país mismo ves mucha injusticia. Bueno, es cierto, nosotros estamos como seres humanos y como creyentes tenemos que ser, diríamos, respetar la Constitución Nacional, y también el deber de cada ciudadano es respetar las leyes puestas. Nosotros tenemos que cooperar en las leyes, pero nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Dios. ¿Nosotros estamos sujetos a la justicia humana? Claro que sí, como buenos creyentes. Sí, tenemos que aplicar la justicia, pero por sobre toda justicia humana, porque ahí pues está el tema, está la justicia divina de Dios. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Apelamos a un Dios. Él es justo, Él es justo, Él es el juez justo, Él es el juez justo. Entonces por encima del hombre está Dios, su favor y su gracia. Entonces eso es un beneficio, es una fuente de bendición para que nosotros podamos entender. También hemos visto que de Él vienen los recursos. Nosotros vemos y veo capacidades profesionales, hombres. Una vez estuvimos haciendo un grupo de amigos, y yo me acuerdo que cuando recién estaba empezando a caminar en la fe, recuerdo que estábamos armando grupos de oración. Entonces el pastor quería saber qué dones teníamos, cuál era nuestro llamado, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo no tenía ni un llamado, no tenía ni visión, no sabía ni por qué estaba ahí. Lo único que entendía, bueno, si estoy acá, voy a creer por fe que Dios me llamó. Y cada uno de los hermanos decía: pastor, yo tengo el llamado de predicar la palabra de Dios y a las naciones. Yo ya me achicaba. Después me decía otro: pastor, yo tengo el don de la capacidad de liderazgo, de formar grupos, discipulados, estoy para servirte, para ayudarte. Hijo, yo ya dije, yo no sé cuándo me toca a mí, ¿qué voy a decir? Decía yo. Después otro le decía: pastor, yo tengo la capacidad de influenciar en los lugares públicos y privados donde yo me voy, hago una célula de hermanos, imprenta, y acá en la imprenta, qué desastre, comerciante. Y yo tenía un bloqueo mental, no sabía qué iba a decir. Después viene otro hermano y dice: yo tengo la capacidad, el don de hacer dinero, me dijo. Y ahí yo dije: este tiene la capacidad de hacer dinero, el otro se va a las naciones. Sí, pastor, todo lo que yo recibo, yo soy comerciante, y yo recibo así
una platita. Y yo invierto acá y ya fluye acá. Y después ese me genera otro. Y hago acá y ya fluye. Y gracias a Dios el pastor le preguntaba y se quedaba y no me tocaba mi turno. Y yo quería irme a traer primero para que no me pregunte. Y yo decía, ¿qué? La capacidad de recursos. Después con el tiempo maduré. Y eran creyentes serios. Y sabía que no estaban en ellos sus fuerzas, sino que Dios le daba esas capacidades para hacer testimonio en la iglesia. Porque no solamente la iglesia está adentro, sino la iglesia está afuera. La iglesia no es la iglesia visible, la de Cristo. La iglesia es la iglesia invisible. La iglesia es la que está afuera, no la que está adentro. No es que nosotros somos iglesia porque nos regimos por un lugar físico ahí donde nos reunimos. Sí, necesitamos un lugar para reunirnos. Pero la iglesia está afuera. Ustedes de lunes a viernes, a sábado, a domingo, todos los días está la iglesia de Cristo. Y yo le dije al pastor que estaba ahí porque tenía un llamado de parte de Dios y estaba en ese propósito de descubrir mi llamado. Es lo que le puedo decir. Bueno, fuerza, papito. Si está acá es porque Dios te llamó. Me dijo. Y amén, le dije. Y caminé por fe. Pero al fin y al cabo proveyó los recursos. En todo ese tiempo, como yo siempre digo, la iglesia cuando empezó aquí, Dios es aquel que provee los recursos. También dentro de esa capacidad, dentro de su justicia, están sus recursos y el Señor te va, sí o sí, si Él te llamó en un lugar, Él te va a sostener. Y estoy hablando así de paso de fe, porque hay cuestiones, por ejemplo, que son complicadas, situaciones, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, que están en un trabajo, tienen un llamado para salir a un trabajo, ir a otro trabajo, y siempre uno cuando va a salir, no sale pues para peor, ¿sí o no? Para mejor. Entonces está en esa duda también un poco carnal, si es de Dios, si no es de Dios. También están cuestiones, por ejemplo, estoy espiritualmente bien, pero necesito también recursos para poder sostenerme, para también comprarme mi cosita y demás cuestiones. Y trabajo, no trabajo, el trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. O sea, siempre que vas a trabajar, eso es de Dios. Siempre. Dios nunca le llamó a un hombre que estuvo de balde. Siempre cuando más trabajo tenés, cuando, yo le digo a los jóvenes, cuando trabajás, cuando estudiás, cuando estás haciendo, o sea, paralelamente alguna otra carrera, estudiar la Biblia, te estás comprometiendo con tu grupo areño, te estás comprometiendo en la iglesia, ahí Dios te va a llamar. Dios siempre llamó a la persona más ocupada. A la persona desocupada, esa que dice, voy a buscar, voy a tener un tiempo para esto. No. Cuando menos tiempo tenés, ahí Dios te va a llamar. Ahí. A Moisés cuando le llamó, él estaba trabajando con su suegro, con Jetro. Jetro era su suegro. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba pastoreando, estaba cuidando las ovejas. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Cuando David, también el Señor le llama para ungirle, ¿qué estaba haciendo? A todos los hijos de Isaí le llamó. Y no estaba. ¿Dónde estaba David? Estaba trabajando en el fondo. Tengo un hijo, un criadito que está en el fondo, está trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando. Estaba cuidando el rebaño, las ovejas, alimentándolas. Entonces, esa cuestión es importante. Es muy importante porque yo les digo algo, gente. Los recursos van a venir. Pero hoy vamos a ver, está también la responsabilidad tuya, mía, de golpear las puertas, de hablar, de orar. Esos son ahí un poquitito, ¿cómo se dice? Esos secretos que nadie ve en el corazón del hombre. Es ahí donde buscá y hallaréis, golpeá, trabajá, disciplinate, orá, esforzate. Quizás dormís un poquitito, no dormís todo. Y bueno, vale la pena porque estás buscando, estás golpeando, estás trabajando. Entonces en ese momento es donde Dios te llama y también provee esos recursos. El privilegio también. Es un privilegio, que ustedes no quieran creer, mis queridos hermanos. Es un privilegio ser un hombre o una mujer de fe. Abre las puertas. Abre las puertas. No es poca cosa. No es poca cosa. Lo que pasa nomás es que muchas veces no hay. Bueno, esto yo sé que no va a caer bien. Pero muchas veces no somos firmes nomás en el testimonio. Entonces, la gente ya no mira a un creyente como debería de mirar. Pero yo creo que los hijos de Dios, un hijo de Dios serio, debe de ser responsable y comprometido. Si uno es responsable y comprometido, recibe ese privilegio, se le abre las puertas, se le ayuda. La gente te ayuda porque hay algo especial.
en el corazón de ese hombre, de esa mujer. Hay una sensibilidad, hay una humildad. Yo eso, y justamente estaba hablando con un hermano, que yo siempre me fijo, y a mí me da siempre, me da una satisfacción de apoyar a la gente. Cuando por ejemplo te vas al supermercado, y vos por ejemplo ves esos jóvenes que honestamente y honradamente quieren ganar su platita. Y vos ves cómo te sirve, Señor te ayudo, te dice, Señor te cargo esto, Señor te cargo aquello. Después ya te lleva, te subo aquí, Señor, en su valijera o adentro, y correctamente trata de ganarse su dinerito, ¿verdad? Entonces, no es que vos ves tu monedita ahí para darle, vos le das con ganas, vos le das con gusto, vos le das con gusto esa propinita para alentar su corazón a que siga trabajando honesta y honradamente. Vos le ves a esos funcionarios que están trabajando, por ejemplo, hay algunos mañana, tarde, noche, en farmacia, en esos locales, por ejemplo, que son 24 horas. Ay, yo miro y pienso, ellos no es que están ahí, hay muchos que están ahí en los vicios, en la droga, en esto, en aquello. Eso es lo que es indigno. La gente que trabaja es digno que la gente trabaje. Eso hace que el país se desarrolle y que nosotros también nos desarrollemos. Y colaboremos también con esa gente que honesta y honradamente está trabajando. Y también a los empresarios porque dan fuente de empleo. Y la gente sale también de esa necesidad extrema, ¿verdad? Entonces, entre ellos hay creyentes. Hay gente que está haciendo bien las cosas, entre ellos hay gente que se está esforzando, está trabajando y quiere honestamente salir adelante. Muchos de ellos se costean su propio estudio para salir adelante. Muchos de ellos dicen, con esta mi platita voy a ir a la facultad, con esta mi platita voy a sembrar en la casa del Señor, con esta mi platita voy a invitarla a comer los sábados a mi novia un lomito, una hamburguesa, con esta platita me compro un champión un mes, en el otro me compro mi vaquero, en el otro mi remera. Digno es. Digno es. Indigno es robar, indigno es creerte el virochuco, indigno, eso es indigno. Eso es indigno. O estafarle a la gente. Eso no. Eso no. Por eso les digo, es un beneficio, es un privilegio ser creyente. Eso, mi querido, te da una posición. Quizá en el mundo natural no vas a tener esa posición, pero en el mundo espiritual vas a tener esa posición. Muchos de sus empleados, sus jefes le dicen, orana por mí, estoy en esta situación, o no estoy pasando bien en esta situación, o tengo esta situación, o tengo este familiar enfermo, o tengo estoy pasando por estas cuestiones. El empleado es aquel que va a orar por el jefe. Imagínate cuánto es lo serio y cuánto también valora la posición. No es que él se demandó un lugar y yo esto y yo lo aquello. No, por su humildad, por su servicio, por su amor, por su integridad, por su responsabilidad, por su compromiso, por ser como es un hijo de Dios. Entonces te da una posición. Y ahí le dices, sí, jefe, voy a orar. Y orás por tu jefe. Cuando las cosas no están yendo bien en el trabajo, económicamente, o por ahí no estás cobrando en el mes y no están dando bien la empresa, ¿a quién va a recurrir? El cristiano empieza a pelar rodillas a bendecir. Yo estoy aquí, Señor, porque vos me trajiste, vos me llamaste. Yo estoy aquí para tirar el carro. Yo no estoy acá para que la empresa se hunda. Vamos a levantar, Señor, levanta este lugar y está intercediendo, orando, y te da una posición de intercesión, de oración, un carácter, una mansedumbre, un ejemplo. Y después, muchos al comienzo se ríen según amor, pero este será ni esto, no hace aquello, no pega ni. Pero al fin y al cabo, después cuando necesita, ¿a quién recurre? A un hombre, a una mujer de fe. Y también en esa bendición espiritual, el Señor te visita con su poder, porque eso no vas a poder hacer humanamente. Esto no vas a poder hacer. Humanamente, vos te codeas con el otro, vamos a apostar por nuestro caballo, Sí, sí o sí, vamos a entrar ahí en esa entidad, sí. Vamos a llevarle al caballo una botella de whisky y vamos a hacer en esta noche, vamos a hacer la farra y vamos a buscar la estrategia donde hay un lugar acá vacante. Ese es mi socio de sexto grado tiene, pero hoy coño será. Vamos a apoyarla a ese. Y así nos torcemos.
no está mal que esté en sexto grado, sino ayudémosle a que se pueda recibir, a que pueda renovar su mente, a que pueda tener una profesión, un oficio, y por qué no, poder trabajar en una entidad sin ningún problema. Yo no estoy en contra de eso, tampoco estoy en contra de los caballos ni nada. El problema nomás es la falta de renovación. Yo le digo, yo trabajaba en la función pública y decía, a fin de año, nuestro aguinaldo, vamos a meter nuestra recategorización y vamos a agarrar y vamos a irnos directo a quién nos va a firmar nuestra recategorización. Y los lugares, y fin de año era todo un movimiento. Y después estaba el otro equipo ahí abajo que por favor no le firme otra vez su contrato para tener un año más. Y después están los otros que pedían su nombramiento. Yo estuve ahí, mi querido. Por eso diríamos conocimiento de causa yo le estoy hablando, ¿verdad? Y en esos ambientes, mi querido, créeme que mucha gente, muchísimos, en los departamentos así, eran creyentes, pero eran anónimos. Cuando uno empezó a profesar su fe ahí en ese lugar, yo también soy cristiano, yo me voy a esta iglesia. Después uno ya era jefe en otro lugar, yo también. Y se empiezan a ver así focos. Hasta grupos de oraciones salen de ese lugar orando por esa entidad. Y eso necesita el Paraguay, que se pueda orar por las autoridades, por las personas que están en silla de autoridad. Nosotros tenemos que bendecir. No es que nosotros tenemos que darle caño a los gobernantes. No, nosotros tenemos que ser de bendición. Nosotros recibimos esa bendición y damos esa bendición. Que Dios te bendiga, que Dios le pueda dar iluminación, que pueda poner arrepentimiento. No está haciendo bien las cosas, estás cansado, sí, también nada se hizo en todos estos años, no crees que pueda pasar ni que se pueda cambiar. Es cierto, toda la reflexión que uno puede dar, yo creo que una persona con solamente la inteligencia que Dios nos ha dado, nosotros ya nos damos cuenta de todo el panorama y el escenario que vive nuestro país, nuestra nación. Pero yo les voy a decir una cosa, si nosotros empezamos a echar más leña al fuego, vamos a ser como igual a todos. Sin embargo, nosotros tenemos que marcar una diferencia y bendecir, no maldecir. Entonces, bendecir, ¿qué quiere decir? Le estás deseando algo bueno. Por más que no estás viendo, estás creyendo, y ahí que haga bien o mal las cosas, Dios le va a juzgar. Dios le va a juzgar. Y créanme, mi querido, que es demasiada responsabilidad. Porque cuando un gobernante jura con la palabra de Dios. Y yo digo, Dios mío, Dios me guarde y me libre. Contra la misma palabra de Dios, hacer lo correcto, mi querido. Por eso que digo, estas bendiciones son, repito, la que Dios le da a sus hijos es justicia, recursos, privilegio, posición y poder. El ser humano, hace poco estaba reflexionando, el ser humano tiene varios temores. Pero créanme que dos temores son aquellos que me llamaron poderosamente la atención de la cuestión del ser humano. Uno de ellos, uno de los temores que tiene el ser humano es ser un anónimo, que nadie le conozca. Ese es uno de los temores grandes con el cual lidia el ser humano. Por eso que generalmente siempre uno tiene que mostrar algo, mostrarse o socialmente o algo. En este mundo ser un anónimo sería, no sé qué podría ser. Se podía entrar en una crisis, en una depresión grande por el anonimato. Todo ser humano quiere ser algo o quiere ser alguien. Eso sí o sí, mis queridos, tiene que ver con los temores que enfrenta el ser humano. Y el otro, no gozar de los privilegios, del poder. Tanto anhela el poder. Y esto decía un pastor conocido: vos querés conocerle realmente a una persona, a darle privilegios. Cuando vos le das privilegio a una persona que no tiene el carácter formado o no tiene una transformación, le das un cargo, empieza a mandar. Y generalmente el ser humano ya se las cree, ascendió. Sin embargo, el creyente nunca debe de perder su esencia. Nunca. A mayor privilegios,
mayor humildad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad y compromiso. Mayor. Yo decía eso. Cuando a mí me iban a apartar de pastor, yo decía, Señor, guárdame, por favor, de poder tener así nomás un peldaño de creérmela algo o alguien, Señor. Y yo decía, esto nomás me venía a la mente, que el creyente cuando crece para abajo, cada vez más humilde, más paciente, más tolerante, ¿verdad? Porque es así como el Señor humilla, y también es así más perdonador, reconciliador, ser un hombre, una mujer flexible. Eso habla de una madurez. Cuando no hay esas cuestiones todavía, radica todavía ciertas áreas donde se debe de ser formada. Y a medida que nosotros vamos siendo formados, cuesta mucho porque pasás por situaciones, hay veces de incomodidad y también de dolor. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque son elementos clave para tu formación. Entonces, no podemos eludir estas cuestiones. Antes de la fundación del mundo, a través de la voluntad soberana de Dios, te llamó y te escogió. ¿Por qué Dios te llamó y te escogió? ¿Por qué vos estás aquí sentado escuchando este mensaje? Porque Dios, antes de la fundación del mundo, ya te pensó, ya te llamó y ya te escogió. Con un propósito. Y yo decía, ¿cuál es el propósito, pastor? Ser santo sin mancha delante de Él. Luego me decís, pastor, pues yo soy un pecador, vos no conocés mi vida. Yo me enojé con mi esposa. Recién me enojé contigo, entre paréntesis. No contigo, contigo. Y vos me decís, me llamó Dios y me escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Ni ahí, pastor, me puedes decir. Sí, te llamó con un propósito y te escogió. Eso dice su palabra. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir. Entonces te llamó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser santo y sin mancha. Y vos me decís, ¿cuándo? ¿Cómo yo voy a saber, pastor? Cuando termines tu carrera aquí. Y vos me decís, pero tengo tantas áreas, tantos problemas que resolver, tantas cuestiones de carácter. Te está formando. Y si hay cuestiones que saltan, no lo tomes a mal. Tómalo a bien. O me decís, ¿por qué, pastor, tomarlo a bien? Porque está saltando, porque debe de ser tratado. Debe de ser tratado, debe de ser formado. Y es una bendición. Porque si no va a estar oculto. Y muchas veces lo oculto queda oculto. Y el hombre en sí quiere tapar, no demostrar. Y ahí no hay una sinceridad de corazón, una transparencia interna. Sin embargo, al saltar y vos decís, necesito yo esta ayuda, confieso que soy débil en esta área. Entonces, ¿qué pasa? Ya prácticamente el 90% está subsanado, ya Dios está obrando en tu vida. Y ya vas a salir de esa situación, y esa es la buena noticia, que te inyecta en la fe. Pero ahí está también la otra mala noticia. Vos me decís, ¿y cuál es, pastor? Que va a venir otra para formarte. ¿Por qué me decís? Porque el Señor quiere que seas santo. Y tenés que cumplir el propósito por el cual Él, antes de la fundación del mundo, te llamó y te escogió. Entonces, es inevitable tener que pasar por estos procesos. Es parte del proceso. Entonces, decirle al que está a tu lado, es parte del proceso. Tenete paciencia. Tenete paciencia. Y decir al que está a tu lado, y teneme paciencia. No formamos. Eso es sabiduría. Esto es un plan. Fíjense, Jesús es el gran maestro. En su palabra Él enseña como Él enseñaba a sus discípulos. El plan maestro de Dios. El pasado, la lección, el presente, la redención, el futuro, la herencia de los cielos. Es en el versículo 5, el amor de Cristo, cuando dice habiéndonos predestinado, es lo que está diciendo. Esto es lo que dice Efesios 2, 3 y 5, entre los cuales, cuando se basa en esto, habiéndonos predestinado, entre los cuales, en el
Voy a leer el 2, ahí Efesios 2, 3 al 5. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y el versículo se dice: para alabanza de la gloria de su gracia, en el propósito de la elección es la salvación, la gloria de Dios. Aceptos en el amado se refiere a la gracia divina llamada también gracia inmerecida. Cuando vos entendés esto, no hablo racionalmente, así en tu espíritu, entendés esto y decís: no, esto es inmerecido. Yo me siento tan mal porque esto que estoy viviendo es inmerecido. Tantas bendiciones que recibo, tanto que Dios me da, mi salvo. Empezá a mirar los detalles en tu vida, empezá a aplicar la visión, la óptica espiritual sobre el favor de Dios en tu vida, y vos decís: no me siento merecedor de estas cosas, qué inmerecido me siento. Eso es una gracia, es una gracia. Y podés entender el concepto de la gracia inmerecida. La gracia inmerecida también se produce por esto: la obra de Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios contra sus hijos, muriendo un inocente por un pecador, por amor. La sangre de Cristo fue el pago por el rescate de cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado para comprar su libertad. Y si ves el versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo, al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino mileniario, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La historia llegará a su fin. Apocalipsis capítulo 20 habla de los 1000 años. Después de esto, Dios reunirá todas las cosas para el futuro eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros tenemos una parte de la película. Si vos mirás en una eternidad, dando un ejemplo, vamos a decir que esto es la eternidad, pero la eternidad no tiene comienzo, no tiene fin, pero vamos a racionalizar la eternidad. Nosotros tenemos una película acá que es la vida. Entonces hasta acá es tu vida, por decirlo así. Después está el proceso del juicio, y acá está el cielo nuevo y la tierra nueva. Son partes que Dios ya tiene todo. Antes, el pasado, el presente y el futuro. Eso Dios ya tiene la película completa. Tu vida, Dios ya tiene la película completa. Nosotros sí o sí vamos día a día caminando. Por eso es que cada trato que tiene Dios con el creyente, lo que le enseña, por eso decía que es un maestro, y la palabra de Dios también es la obra maestra de nuestro Salvador, la misma palabra de Jesús. Por eso yo decía esto: cada detalle de nuestras vidas, cada día, lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que enseñaba Jesús era a depender de Él. Repito, depender de Él. Día a día. Día a día. Día a día. Situación por situación. Día a día depender de Dios. Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. Según el designio de su voluntad, suministra la energía para cada creyente. Nos da el poder necesario para nuestro perfeccionamiento espiritual. De hecho, esto tiene un paralelismo con Filipenses 1:6 que dice: aquel que comenzó la buena obra, gloria a Dios, la perfeccionará. Entonces, al creyente, su espíritu, Cristo le da el poder necesario para el perfeccionamiento espiritual.
La gloria de Dios es el propósito de su redención. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y sus consecuencias. Su muerte fue ofrecida a cambio de la nuestra. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre, y esto es por su muerte. Conclusión. Fíjate lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida a la alabanza y gloria. 4 verdades primordiales que se establecen por medio de este sello, porque dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. El sello del Espíritu. Fuimos sellados por el Espíritu Santo que mora en cada creyente, en cada uno de nosotros, para preservar nuestra salvación eterna. El sello se refiere, Pablo, a una marca oficial, una identificación de un creyente, de un cristiano. Técnicamente, un abogado o una persona que trabaja en las leyes, cuando hay un sello de un escribano donde autentifica una copia, está el sello del escribano, autentifica esa copia y da fidelidad a esa copia, es una copia fiel. Entonces, para dar solamente un ejemplo, así también el Espíritu Santo sella al creyente, le da una identidad de que ha pasado una vida vieja a una vida nueva y que es un creyente nuevo. Eso está testificado. Y vos me decís, ¿por quién, pastor, está sellado es copia fiel? Por el Espíritu Santo, porque es la promesa misma sobre nosotros. Entonces, esa es la garantía del Espíritu Santo. La palabra de verdad es el evangelio, la buena noticia. Debe ser oído y creído para la salvación. Y lo sellado por el Espíritu Santo es para preservar la salvación, como les decía. Las 4 verdades de este sello es la seguridad, la autenticidad, la propiedad y la autoridad. Cuando hablamos de seguridad, del sello del Espíritu Santo en cuanto a la seguridad, es que a pesar de los momentos difíciles y de las pruebas, estás seguro de que Dios está contigo. No estás solo, Dios está contigo. Y si estás soportando, pasando esa situación, es solamente por 2 motivos. Uno, para aprender de su dependencia. Otro, para ser probado en tu fe, porque después salís mucho más fortalecido. Pero al fin y al cabo es una bendición, porque es la situación que va pasando, te va a dar una seguridad de que Dios está contigo. Y así como entraste en ese desierto, así vas a salir, porque Dios permitió y Dios te va a quitar. La autenticidad. La autenticidad son apariencias visibles. Es un detector, el Espíritu Santo en tu vida, de que sos un hombre verdadero, un creyente verdadero. Y me gusta este ejemplo. Hay billetes que parecen de verdad. Hay billetes que son los verdaderos billetes. Por ejemplo, falsificaciones. Hay billetes que se falsifican que son parecidos a los billetes originales y legales. Si en un fajo de 100 billetes de $100 metes uno y moves así, quizás no te vas a dar cuenta. Pero si ese billete pasas por un detector y empezás a pasar por un detector, vas a darte cuenta que ese billete es falso. Entonces, ¿cómo actúa la autenticidad del sello de la autenticidad en el creyente como un detector? Entre todas las masas de los creyentes, así en medio de los billetes,
Así también pasa al cristiano, para ver si es un hombre verdadero, una mujer verdadera. Entonces, quien detecta esa autenticidad en el creyente es el Espíritu Santo. Es un sello, la autenticidad. También el punto 3, la propiedad. Luego la seguridad, y de ser un hombre auténtico, seguro, auténtico, también hay una propiedad. La propiedad de Dios. Vos sos propiedad de Dios. Él marcó tu territorio. Me encanta a mí esto, por ejemplo, dicen los hermanos, pastor, te quiero llevar, vos sabés que compré un terrenito, te dicen. Y después, y vos sabés que limpiamos todito, esto hicimos ahí con la familia, limpiamos acá. Y ahora ya levantamos ya. ¿Qué hicieron? Ya pusimos ya nuestra cerca, porque este ya es nuestro. Nadie ya puede venir acá a ocupar esto. Por eso que está ya cercado, ya tiene los límites. ¿Y cuánto mide? Y ahí te empieza a contar todo. ¿Por qué? Porque compró ¿qué cosa? Su propiedad. Así también Dios compró por medio de ese acto en la obra de la cruz y el precio que pagó por vos, te compró como una propiedad. Y así como se marcan los terrenos, así estás marcado por Él, porque sos propiedad de Él. Y el último punto es la autoridad. Esto es el sello del Espíritu: seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Luego de tener este sello, de ser seguro, a pesar de las situaciones, auténtico y de ser propiedad de Dios, te da la identidad de tener esa autoridad. Fue el maestro quien capacitó por medio de estas verdades bíblicas a sus discípulos y luego les envió a la gran comisión por medio de estas verdades para que establezcan el sello del Espíritu en la vida de cada creyente, que les capacita y le da la autoridad de cumplir el llamado de Dios en su vida, el propósito eterno. Amén, hermanos. Podemos ponernos de pie. Me ministró mucho a mí esta palabra, la fuente de bendición, porque aprendemos de dónde proviene esa fuente de bendición. No podemos disociar de este mundo y de este sistema la parte espiritual, que es fundamental para nosotros los creyentes. Y muchas veces descuidamos de estas cuestiones espirituales. Vivimos muy acelerados, tomando decisiones carnales, emocionales. Y necesitamos reflexionar sobre la parte espiritual y el área espiritual. Y la bendición y la fuente de bendición es algo tan espiritual, porque entendemos de todas las bendiciones que Dios también nos da a cada uno de nosotros. Y también de ser partícipe de estas bendiciones. Y muchas veces no tomamos tan a la ligera de sentirnos hijos de Dios, bendecidos, porque somos cada uno de nosotros bendecidos. ¿Quién puede decir yo no soy un hombre o una mujer bendecida? Todos somos bendecidos delante de Dios. Yo les miro a cada uno de ustedes y son hombres y mujeres de mucha bendición. Detrás de ustedes hay tanta gente que reciben su bendición, la bendición de ustedes. Y no es poca cosa, porque ustedes son hijos de Dios e imparten esa bendición. Por eso que es demasiado importante tener esa afirmación en el corazón, ese sello que es del Espíritu. Ser un hombre seguro, una mujer segura, ser un hombre o una mujer auténtica, saber de que somos propiedad de Dios, y no solamente eso, sino disfrutar del poder que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Señor, oro en el nombre de Jesús para que cada hermano y hermana en esta noche reciba de esta palabra y atesore en su corazón, Señor. Y que reciba ese poder de lo alto, Señor. A pesar de la situación, de las circunstancias que puedan estar pasando, esa es nuestra seguridad, que tú estás con nosotros y que no estamos solos, Señor. Y que si tú estás permitiendo este tiempo, Señor, en el cual estamos viviendo, es porque tú nos estás formando y nos estás enseñando a depender más fuertemente de ti, Señor. Ayúdanos a que no nos falte la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción plena y segura de que tú estás en control de todo. Señor, que no flaqueemos ni desmayemos. Señor, que nuestra confianza esté en ti. Señor, danos esa seguridad. Señor, quizás
llevo este tiempo o esta situación de prueba dignamente, entregándote a ti y ejercitando la fe. Pero Señor, entiendo y sé que por medio de tu Espíritu y tu presencia me guiarás a toda verdad. Y aprenderé, Señor, de esta situación que estoy pasando. Y saldré mucho más fortalecido de esta, Señor. Y estoy preparado, Señor, porque si pasé por esta, también si vienen otras. Y si tú estás conmigo, nada, absolutamente nada me faltará, Señor. Tú eres todo, tú eres mi pastor, Señor. Nada, nada, nada me faltará. Tú me pastoreas, Espíritu Santo. Gracias por la identidad que tú le estás dando a cada hermano y hermana en esta noche. No es poca cosa. Tu palabra inyectada en sus corazones. El evangelio de poder. La bendición de Dios. Gracias, Señor, por esa seguridad. Gracias, Señor, por esa autenticidad. Porque tu Espíritu obra en nosotros convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Entendemos, Señor, que no hay ninguno bueno. Que todos se descarriaron, Señor. Que solamente si hay algo bueno en nosotros eres tú, Señor. Y todo lo malo somos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese convencimiento mismo de tu Espíritu, Señor. Gracias por la propiedad, por el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por el poder que tú nos das, la capacidad y la capacitación que nos das en el transcurrir, Señor, de nuestros días, a depender de ti y a establecer la gran comisión de ir y hacer discípulos, Señor. Bendigo, Señor, a cada hermano y hermana reunida en esta noche. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios le bendiga. Aquellos que quieran oración pueden pasar. Y también a la salida hay una cantinita. Así que Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en la presencia del Señor.